¿Podrían los Memphis Grizzlies traspasar a Ja Morant en el próximo trade deadline? Estamos en el inicio de la temporada 2025-2026, pero la relación y la tensión entre Ja Morant y la franquicia no ha hecho más que aumentar. Hoy vamos a tratar de explorar qué opciones tienen y si es o no posible un traspaso de Ja Morant a cualquiera de las otras franquicias de la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar de Ja Morant, que está siendo uno de los protagonistas indeseados de este arranque de la temporada NBA. Un Ja Morant que, como ya os podéis imaginar, desde que tocó techo en la temporada 21-22 se han ido sucediendo diferentes problemas alrededor suyo, extradeportivos, deportivos, de lesiones, de encaje. Ahora mismo el valor de Ja Morant está, no iba a decir en su punto más bajo porque ha estado más abajo, pero sí que es cierto que no pasa por su mejor momento. Un jugador que en 2022 parecía que se iba a comer el mundo, que estaba cambiando la manera en la que teníamos de ver a los propios Memphis Grizzlies, dominando la pintura a pesar de su limitado tamaño, de ser un base pequeño, pero muy espectacular, muy físico y sobre todo muy vistoso, pero que entre problemas de lesiones, ha encadenado diferentes infortunios a lo largo de estas últimas temporadas, como especialmente su actitud y sus problemas extra deportivos que ya le han valido más de una sanción, sin ir más lejos, sus declaraciones tras la derrota ante Los Ángeles Lakers en el último partido de Copa, le valió un encuentro de suspensión por parte de la franquicia. Ahora mismo Ja Morant está, en los rumores de traspaso es uno de los jugadores señalados para cambiar de equipo y por ello quería hoy dedicarle un vídeo, quería tratar de explicar su situación, ver si es o no posible encontrarle un nuevo destino y, si es viable, cuáles serían los equipos que más opciones o que más sentido tendría desde un punto de vista deportivo, económico y de encaje desde todos los puntos de vista para poder enviar a Ja Morant. Lo primero de todo es entender cuál es la situación salarial de Ja Morant, un jugador que renovó en octubre de 2021 por un contrato de 5 temporadas y un máximo, es decir, un 30% de límite salarial. Sin embargo, como no consiguió alcanzar las cualificaciones suficientes para ello, es decir, que fuese All-NBA y más allá de ser All-Star, de ese 30% del límite salarial al cual era perceptible, se ha quedado finalmente en un 25%. Le quedan por cobrar 2 temporadas más la que está en curso, que son alrededor de 39,4 millones en esta temporada, 42,1 la siguiente y finalmente en la 27-28, 44,8 millones de dólares. Esto es entre un 25 y un 26% del límite salarial. Se ha quedado, como digo, lejos de ese máximo que él había firmado, pero que como sabemos depende de alcanzar ciertos galardones individuales, como son los premios, la incursión en los quintetos All-NBA, los mejores quintetos de la temporada. No obstante, al haber firmado un máximo, tiene un trade kicker de un 15%, es decir, si es traspasado podría incrementar sus ganancias en un 15% si las normas del límite salarial se lo permiten. Eso, depende un poco de la situación a la que llegue, pero podría ser un pequeño pico en el sentido económico para Ja Morant y un incentivo para salir traspasado después de todos los problemas que ha tenido en las últimas temporadas. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el valor y el rendimiento actual de Ja Morant. En lo que va de temporada, en los 7 partidos que ha disputado 7 de los 8 posibles con los Grizzlies, el único en el que ha causado baja ha sido en el encuentro que le impusieron una sanción. Viene ahora mismo de jugar contra los Detroit Pistons, que han perdido en esta última jornada con los Memphis Grizzlies, y está promediando 20,4 puntos, 3,6 rebotes, 7,1 asistencias, muy buen dato en ese sentido, pero eso sí, 2,9 pérdidas, que es un volumen bastante bajo, pero hay que destacarlo igualmente. El problema de Ja Morant está teniéndolo de cara al aro, un 39,4% de acierto en tiros de campo, con un terrorífico 13,9% en triples. Ahora mismo Ja Morant ha perdido completamente todo su rango de lanzamiento. Si ya era un jugador que sufría desde más allá del arco, en esta última temporada y extrapolándolo también a las últimas 2 campañas, la realidad es que el base formado en Murray State está desplomándose por completo desde la larga distancia.
En términos generales, más allá de, del único encuentro que no ha disputado esta temporada, Ja Morant ha disputado el 48,7% de los partidos totales desde el final de la temporada, desde la temporada 2022-2023. Se perdió una prácticamente entera entre la suspensión y posterior lesión del hombro, en la que, en la temporada 2023-2024 fue terrible en general para los Memphis Grizzlies, pero sí que es cierto que en la última campaña, aunque superó esa barrera de los 50 encuentros disputados, se perdió bastantes encuentros. Una de las claves a responder y una de las preguntas que hay que realizarse ahora mismo para tratar de dilucidar cuál puede ser el destino de Ja Morant es cuál es su verdadero valor ahora mismo en la NBA. Estamos hablando de un base que no tiene tiro, que sí es capaz de generar juego para otros, pero su eficiencia en el bloqueo directo, en transición, en aclarado, no son las mejores para su posición. Está por debajo del umbral del 50% en percentil de gestión de bloqueo directo, lo cual le coloca lejos de la élite en su posición, siendo además un lugar que ocupa en el puesto de base, ya sea de combo o ya sea de base puro, de point guard, donde se les exige un rendimiento muchísimo mayor y una eficiencia superior a lo que está mostrando Ja Morant en esta temporada. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuántas rondas vale ahora mismo Ja Morant? Porque una de las maneras de medir el valor de un jugador se traduce, sobre todo cuando entregas a un muy buen jugador como puede ser Ja Morant, es las rondas que entrega el otro equipo o que está dispuesto a entregar para hacerse con ese jugador. No tanto por lo que finalmente puedan acabar convirtiéndose esos picks de drafts, sino por el valor de cambio que tienen en última instancia esos activos. Pues esto es economía básica y en la NBA las selecciones de draft funcionan un poco como futuribles, aunque luego puedan traducirse o no en buenos jugadores de futuro, pero la posibilidad y el potencial que tienen esas rondas de draft sirve como una buena moneda de cambio para medir qué valor tiene ese tipo de jugadores. Por ilustrar un poco lo que decía de la involución y del estancamiento en cierto sentido de Ja Morant en estas últimas temporadas en términos ofensivos, para que os hagáis una idea, en 2022, la temporada 21-22, que es el pico que vemos de carrera de Ja Morant, él lanza en el aro y pintura el 65%. Este dato va bajando progresivamente. En 2023 baja al 60%. 2024, que tiene muy poquitos partidos, eleva al 62%. 2025, es decir, la pasada campaña ya se reduce por debajo del 60%, se queda en el 59% de precisión. Y en lo que va de campaña, en estos 7 encuentros que he disputado, está en un 54,5%. Teniendo en cuenta que es un jugador que depende prácticamente por completo de lo que pueda producir en los aledaños del aro y en la pintura, un 54% es un 10%, un 10,5% de desplome respecto de su pico de carrera, que fue ese 65% de precisión en la pintura. Esto me ha llevado a ayer pegarme buena parte de la mañana buscando destinos y tratando de cuadrar traspasos por Ja Morant, porque lo que más o menos me ha dejado claro este arranque de temporada y las sensaciones un poco de escucharle ante los medios, de oír también a Tuomas Isalo, el entrenador de los Memphis Grizzlies, hablar, es que Ja Morant necesita un cambio de aires, necesita un reseteo, porque yo sigo pensando que es un jugador realmente aprovechable en esta NBA, que ahora mismo no está en el lugar adecuado, que ese lugar probablemente no esté aprovechando de la mejor manera sus cualidades para jugar al baloncesto, y que con todo lo que ha vivido en estas últimas campañas, sea propiciado por él o sea por fruto de las lesiones, que eso no se puede predecir ni es culpa de nadie, sí que es cierto que considero que Ja Morant necesita un nuevo inicio, una nueva etapa y un nuevo destino probablemente. He estado buscando diferentes lugares de traspaso, algunos que os voy a proponer son más o menos viables, he buscado pros, he buscado contras, pero estos son los equipos en los que creo que Ja Morant puede encajar y puede tener sentido la operación desde el punto de vista del equipo que lo recibe y del equipo que lo entrega, que en este sentido son los Memphis Grizzlies. Me han salido 5 equipos, como os digo, algunos tienen más sentido, otros menos, y quiero empezar por el lugar donde a mí personalmente más me gustaría ver a Ja Morant, y ese es los Miami Heat. Quiero ver a Ja Morant de los Miami Heat, lo primero por una cuestión de cultura. Siempre se habla de la cultura de los Miami Heat, pero sí que es cierto que todos los jugadores que acaban, o la mayor parte de los jugadores que acaban llegando a Florida, cambian notablemente su rendimiento y la manera en la que tienen de funcionar. Ha ocurrido con multitud de jugadores, ya fuese en las primeras etapas de Pat Riley en la franquicia o ya posteriormente con Erik Spoelstra al frente del banquillo y por tanto como su principal valedor de lo que es la cultura de Miami Heat.
Yo aquí tengo una oferta a 3 bandas, lo cual complica, como sabéis, siempre cualquier tipo de operación, pero para que tenga sentido desde el punto de vista salarial, es una operación entre Miami Heat, Memphis Grizzlies evidentemente, y los Utah Jazz que ejercen un poco como posibilitadores de esta operación. A Miami desembarcaría Ja Morant y Georges Niang simplemente para cuadrar salarios. A Memphis Grizzlies llegaría Andrew Wiggins, Pelle Larsson, Kyle Anderson, la primera ronda de 2026, la primera ronda de 2030, que ambas serían procedentes de Miami Heat, aunque pudiesen tener algún tipo de protección. Y aquí es donde se complica el asunto, porque estaría también involucrado Terry Rozier, una segunda ronda de 2026 y una segunda ronda de 2027, ambas procedentes de Miami Heat. ¿Por qué incluyo aquí a Terry Rozier? A pesar de todo el lío que hay desde el punto de vista legal, que todavía evidentemente, hay que aplicar aquí la presunción de inocencia, pero independientemente del proceso judicial, la NBA es muy probable que le acabe aplicando una sanción desde el punto de vista deportivo, y veremos en qué se traduce esto. Lo clave con Terry Rozier es que es expiring. Eso significa que al término de esta temporada, pues bueno, terminará su vínculo con cualquier equipo con el que acabe, y eso también le permitiría a la franquicia que lo recibiese cortarle y eliminar ese salario de sus libros de cuentas para este año, aunque siguiese contando desde el punto de vista para el límite salarial y que lo pudieran dividir en diferentes pagos. Pero bueno, como está esa situación legal, es un tema a tener en cuenta. Bueno, explicado un poco el caso de Terry Rozier, pros de este traspaso desde el punto de vista de Memphis: estos ganarían entidad en las alas, añadiendo a Andrew Wiggins, a Pelle Larsson, que tiene buena pinta, y Kyle Anderson, que bueno, es un jugador que ya ha estado previamente en la franquicia, y además, como digo, sumarían 2 primeras rondas que nunca están mal. Pros desde el punto de vista de Miami Heat: añadirían un poquito de fuerza en el puesto de base, aunque tienen ahí a Davion Mitchell y Tyler Hero, que ahora mismo está lesionado, pero que además sumaría, pues bueno, una organización que encaja bastante en lo que ahora mismo puede necesitar Ja Morant. Y desde el punto de vista negativo, a los Memphis Grizzlies se quedarían sin un base, porque ahora mismo Scottie Pippen Jr. está lesionado, Ty Jerome está lesionado, por tanto carecerían ahí de un poquito de organización y de fuerza en el puesto de 1. Contras desde el punto de vista de los Miami Heat: Ja Morant llegaría a un sistema que ya conoce y que no le gustó en absoluto, porque el artífice del cambio del conjunto de Florida en esta temporada se llama Noah LaRoche. Un Noah LaRoche que era asistente la pasada temporada de los Memphis Grizzlies, asistente de Taylor Jenkins, y que ahora está en Miami Heat, y que ha propiciado ese cambio que no le gustaba en absoluto a Ja Morant la pasada temporada. Pero bueno, si desembarca en un lugar como este, va a tener que asumir y va a tener que aceptar el nuevo destino. Siguiente equipo, Milwaukee Bucks. Esta sería una opción para poder juntar a Giannis Antetokounmpo y Ja Morant en el mismo equipo, y la oferta sería la siguiente: a Milwaukee llegaría Ja Morant, a Memphis Grizzlies Kyle Kuzma, Bobby Portis y Kevin Porter Jr. Lo positivo de esta operación es que ambos equipos recibirían presente desde el mismo momento en el que se produjese la operación. Lo contra, o la parte negativa, es que Milwaukee apenas tiene rondas con las cuales puede comerciar, porque se ha ido desprendiendo de todas ellas para realizar diferentes operaciones y poder reforzar el equipo. La realidad es que ahora están un poco limitados en ese sentido, y tendrían que poner encima de la mesa 3 jugadores de bastante presente, además de que Memphis Grizzlies tendría que hacer distintos cortes para incorporar a estos jugadores, ya que ahora mismo ya están por encima de los... Bueno, tienen ya 15 jugadores y tendrían que hacer diferentes cortes para encuadrar y encajar a todos ellos en la plantilla. Pros: añadirías a otro jugador secundario para rodear a Giannis Antetokounmpo, y un pro también para Memphis Grizzlies es que sería un buen paquete para poder competir desde el día 1 con Kevin Porter Jr., con Kyle Kuzma, que bueno, ya sabemos lo irregular que es, y Bobby Portis, que añadiría un poquito más de entidad a esa rotación interior, aunque sea ya un jugador que está más de vuelta de todo. Contras: la falta de tiro de Milwaukee Bucks, esto es evidente, al quitarte a Kevin Porter Jr. y a Bobby Portis, que Bobby Portis tampoco es una maravilla desde el triple, pero sigue siendo un jugador que puede lanzar desde lejos. Añadir a Ja Morant tampoco sumaría mucho en positivo en ese sentido. Kyle Kuzma no te suma desde el triple, pero sí que es cierto que es un buen elevador del ritmo del equipo. Contras: para los Memphis Grizzlies no sumarían rondas, por tanto no ganarían nada a futuro después de desprenderse de, hipotéticamente, su mejor jugador, o al menos su segunda espada, dependiendo de cómo valoremos a Jaren Jackson Jr. Siguiente equipo, Brooklyn Nets. A mí me gustaría bastante ver a Ja Morant en los Brooklyn Nets, pero he de decir que es una operación bastante complicada, y que a pesar de que desde el punto de vista salarial tenga sentido,
no termino de ver a los Brooklyn Nets haciendo una operación de este estilo, pero sí que es cierto que sería un reinicio total para Ja Morant y que ahora mismo Brooklyn no tiene nada a lo que agarrarse a futuro y Ja Morant les ofrecería al menos una posibilidad o un argumento para poder crecer en ese sentido. La operación se resumiría en Ja Morant poniendo rumbo a Nueva York, poniendo rumbo a Brooklyn Nets, y a Memphis llegarían Terance Mann, Cam Thomas, Haywood Highsmith, la primera de 2027 de los Houston Rockets y la primera de 2027 de New York Knicks, ambas fruto de diferentes traspasos a lo largo de estos últimos años. De aquí me gustaría para Memphis el hecho de que llegaría Cam Thomas, que probablemente con una renovación debajo del brazo después de que firmase esa qualifying offer, que pues bueno, tiene también una cláusula de no traspaso, tiene que aceptar cualquier intercambio en el que él se ve involucrado, pero estoy seguro de que Cam Thomas, si viene o si llegase a Memphis Grizzlies con esa renovación bajo el brazo, yo creo que sería de buen gusto para el jugador actualmente en los Brooklyn Nets. Terance Mann, que bueno, yo creo que podría sumar bastante para esa segunda unidad, y Haywood Highsmith, que es un jugador que ofrece bastante. Además, como digo, esas dos primeras rondas de Houston Rockets y de New York Knicks, que no serían muy positivas, pero sí que es cierto que te permiten al menos añadir jugadores entre el pick 20 y el pick 30 de cara a 2027. Lo bueno para Morant sería el nuevo inicio, una organización en la que estaría junto a Michael Porter Jr., que ojo con ese backcourt fuera de las canchas, y para Memphis Grizzlies sería el paquete de draft y la suma de Cam Thomas, que es un jugador que tiene bastante potencial. Contras: Ja Morant no tiene nada para competir en el presente inmediato, porque los Nets van a ser el peor equipo de la NBA, y las rondas son muy lejanas y de poco valor para los Memphis Grizzlies. Llegamos a los dos últimos equipos. Uno van a ser los New Orleans Pelicans y otro Sacramento Kings, porque son dos equipos que no tienen ahora mismo nada que ganar ni nada que perder, mucho que perder en el sentido de deportivo, pero poco que perder a futuro, y son dos equipos de los cuales me he sacado además dos opciones de traspaso por cada uno de ellos. Empezamos con los Pelicans, y una de las opciones sería DeJounte Murray, Saddiq Bey, la primera de 2028, la primera de 2030 y una segunda de 2032, que pondrían rumbo a Memphis Grizzlies solamente a cambio de Ja Morant. Pros: conseguirías una alineación formada por Ja Morant, Jordan Poole, Trey Murphy, Zion Williamson y Kevon Looney, que sería realmente potente, pudiendo incluso mover a Zion al 5 y formando una alineación de todo bajitos para poder competir, pero desde el punto de vista negativo, el encaje de Morant a mí me dejaría bastantes dudas junto con Jordan Poole y con Zion Williams. Puntos de vista positivos para Memphis Grizzlies es el capital de draft. Aquí te llevas dos primeras rondas de 2028 y 2030 que podrían llevar cierta protección desde el punto de vista de los Pelicans, pero sabiendo que los Pelicans van a ser un mal equipo, esta sería una gran operación desde el punto de vista de la franquicia de Tennessee, además de una segunda ronda de 2032 que queda muy lejana, pero que te permitiría seguir comerciando con ella. Contras: como digo, el encaje para los Pelicans de Ja Morant y el hecho de que, bueno, para Memphis añadirías un jugador lesionado y que sale de una lesión del tendón de Aquiles como es DeJounte Murray, pero que podría encajar mucho mejor en el caso de que retorne a lo largo de esta temporada, que no le deben de quedar muchos meses a DeJounte Murray para retornar de esa lesión, y que creo que sería un jugador interesante. Segunda opción de traspaso que involucraría a los New Orleans Pelicans sería: a Memphis llegaría Jordan Poole, Micah Peavy para poder completar los términos económicos, y la primera de 2028, la segunda de 2031 que llegaría a través de Toronto Raptors y la segunda de 2032. Aquí perderían una primera ronda, que es un poco la compensación por tener un jugador lesionado como es DeJounte Murray, y a los Pelicans solamente llegaría Ja Morant. Pros desde el punto de vista de los New Orleans Pelicans, que conseguirían formar solamente esa pareja Zion Williamson, Ja Morant, que fueron el pick número 1 y el pick número 2 del draft de 2019, que sería, pues bueno, un escenario fantástico, pero que desde el punto de vista deportivo y extradeportivo, pues bueno, no han terminado de funcionar los dos por separado. Quizá juntarlos sería una opción interesante para un proyecto como el de los Pelicans, que va sin rumbo después de las diferentes salidas y jugadores que no han terminado de funcionar. Punto de vista positivo para los Memphis Grizzlies, que Jordan Poole me encajaría bastante ahora mismo en este equipo. Creo que es un jugador que está tremendamente infravalorado, que ha pasado por dos escenarios muy negativos como son los Wizards y ahora mismo los Pelicans, y que creo que sigue teniendo
yo creo que una buena oportunidad de reconducir su carrera y que pueda darles algo más a estos Grizzlies, donde puede convertirse en ese capitán general junto con Jaren Jackson Jr. y otros jugadores que puedan venir. Contras, lo de siempre, el encaje de Ja Morant, porque es un jugador que no tiene triple, y Zion Williamson tampoco es un jugador que tenga mucho rango de lanzamiento. Por parte de vista de Memphis Grizzlies, las rondas son un poco lejanas y esa primera de 2028 podría estar muy condicionada. Vamos con el último equipo, que serían los Sacramento Kings, el equipo que tiene todos los bases de la NBA en sus filas y que ninguno de ellos encaja junto al otro. La primera opción es bastante arriesgada, pero dejadme explicarla. Ja Morant, Zach Edey, la primera de Memphis Grizzlies de 2027 protegida top 5, la primera de 2029 vía Orlando Magic y 2 segundas rondas, una de 2030 y una de 2032 procedente de Golden State Warriors. A Memphis Grizzlies, y esto es lo importante, llegaría Domantas Sabonis, es decir, sería un intercambio donde los Memphis Grizzlies pusieran todo encima de la mesa para tratar de atraer una estrella que complementase a Jaren Jackson Jr. y así edificar una rotación que tuviese un 5 puro, como es Jaren Jackson Jr. o Domantas Sabonis, dependiendo de cómo lo quieras colocar, y al mismo tiempo conformar una pareja realmente interesante, porque yo creo que se pueden complementar bastante. Y cambiar el foco del juego a través de un base con Ja Morant a hacerlo con un interior, funcionando todo con dos Twin Towers, con Domantas Sabonis y con Jaren Jackson Jr. Pros para Sacramento es que iniciarían definitivamente ya la reconstrucción y añadirían además picks, uno de 2027 protegido de los Memphis Grizzlies y otro de 2029 de los Orlando Magic, además de esas 2 segundas rondas que nunca vienen mal para completar futuras reconstrucciones. Desde el punto de vista de Memphis sería cambiar un poquito el foco con Jaren Jackson Jr. y con Domantas Sabonis, como decía. Contras, te pondrías en una rotación con Russell Westbrook, Dennis Schroeder, DeMar DeRozan, Malik Monk y Ja Morant. Y bueno, luego desde el punto de vista de Memphis Grizzlies, que Thomas Isalo tampoco ha sido muy fan ni ha tenido grandes pivots a lo largo de su trayectoria como entrenador. Ni el UN, ni en Paris Basketball y evidentemente tampoco aquí en los Memphis Grizzlies, a excepción de Jaren Jackson Jr. Opción número 2. A Sacramento iría Ja Morant, esta es mucho más sencilla, y a Memphis Grizzlies llegaría DeMar DeRozan, Malik Monk, una primera protegida top 10 de 2027, una segunda de Charlotte de 2026 y una segunda de que recuperaría Sacramento Kings de 2026. Pros, liberarían salarios desde el punto de vista de los Sacramento Kings, se quitarían el salario de DeMar DeRozan, se quitarían el salario de Malik Monk y tendrían o podrían pensar en un encaje parecido con Domantas Sabonis junto con Ja Morant respecto de lo que tenían con De'Aaron Fox y buscar un perfil bastante parecido, que ya sabemos que son distintos, pero que comparten bastantes similitudes a nivel físico y a nivel de perfil. Desde el punto de vista de Memphis, aumentarían considerablemente su competitividad, ya que añadirías a dos jugadores que están pensados para competir desde el día 1, como son DeMar DeRozan y Malik Monk. Dos jugadores que te elevan mucho el nivel competitivo. Además, una primera ronda que nunca viene mal, para sumar aunque sea a 2027 y esté protegida dentro del top 10. Contras de los Sacramento Kings, pierdes puntos porque Malik Monk y DeMar DeRozan son dos jugadores que te encajan y que te suman muchísimo en ese sentido, y desde el punto de vista de Memphis Grizzlies son jugadores muy veteranos. DeMar DeRozan está ya en el ocaso de su carrera y Malik Monk, aunque le puedas luego buscar salida como podrías acabar teniendo que hacer con Kentavious Caldwell-Pope esta próxima temporada, pues yo creo que sería de elevar demasiado la veteranía de este equipo. Espero haberlo explicado bastante bien porque es una situación bastante compleja, que Ja Morant es un jugador difícil de traspasar, cualquier opción de intercambio ahora mismo es una quimera, es difícil encontrarle un destino y los destinos en los que podría tener sentido desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, la realidad es que hay que tirar bastante de imaginación y de creer que esto puede funcionar. La realidad en el corto plazo es que a Ja Morant le queda esta temporada y otras 2 de contrato, que su funcionamiento dentro del sistema de los Memphis Grizzlies está lejos de ser el ideal y el clima que se respira en el vestuario está pasando por un momento bastante complicado. Dejadme en comentarios qué opináis, dónde os gustaría ver a Ja Morant y si fueseis el general manager de los Memphis Grizzlies, ¿os lo traspasaríais o decidiríais quedároslo a futuro pensando en que puede finalmente reconducir su carrera? Esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.